Beethoven, el titán. Él era un hombre lleno de orgullo, idealismo, amor por la libertad y la grandeza del ser humano. Vivió en una época donde había muchos cambios importantes. Había triunfado la revolución en Francia y se pensaba que en toda Europa había haber una revolución semejante. Estaba por nacer un periodo para el arte al que se le llama el romanticismo. Beethoven era un hombre difícil, tenía un fuerte carácter, tenía pocos amigos y vivía angustiado por la soledad. A esto se le debe quizá a lo mucho que sufrió de pequeño. El papá de Beethoven era músico y le enseñó a tocar el piano. El talento que demostró de muy pequeño hizo pensar a su papá que si hacía estudiar al niño lo suficiente, podría convertirlo en un nuevo Mozart. Daría conciertos y él ganaría mucho dinero. Contrató a un maestro de música e hizo que Beethoven estudiara el piano hora tras hora, hasta que el pobre niño no podía más por el cansancio. Su mamá era buena y bondadosa. Él amó tiernamente, compadecido que su padre ponía poca atención a la casa y gastaba el dinero en fiestas y vino. A los 8 años Beethoven se presentó ante el público como si fuera un niño prodigio, pero no tuvo éxito. Así que su padre tuvo que olvidar el sueño de hacerse rico con su hijo. El niño aprendía música con rapidez. A los 11 años ya había escrito varias obras para piano. A los 17 años logró ir a estudiar a la ciudad de Viena. Tenía la esperanza de tocar el piano para Mozart. Este lo escuchó improvisar melodías, quedando muy bien impresionado con su talento. Desgraciadamente, la mamá de Beethoven murió en esos días y el joven tuvo que regresar a su casa, trabajar para ganar dinero, pues su padre se despreocupaba por completo de todo. La pérdida de su madre le afectó mucho. En ella había encontrado todo el cariño que él necesitaba. El gran compositor Haydn escuchó una misa de Beethoven, que había compuesto y volvió a Viena para que siguiera estudiando con él. El papá Haydn lo recomendó con un conde y este se comprometió de pagarle un salario para que así pudiera continuar con su carrera. Sin embargo, el espíritu rebelde de Beethoven chocó contra la tranquilidad de Haydn. Los idealistas como él esperaban que el día que los hombres fueran apreciados por su valía y no por pertenecer a la nobleza, esa era la esperanza que despertaba en todos la Revolución Francesa. Beethoven quería expresar esa nueva idea de libertad en donde ya no tenía cabida las anteriores formas musicales que se habían utilizado. Había que buscar otras. A los 25 años, el impetuoso músico era famoso como pianista y se habían tocado en público varias de sus obras. Pero el público las encontraba difíciles, ya que eran diferentes a las que habían escuchado. Sin embargo, la grandeza de su ingenio todavía no se manifestaba plenamente. En ese tiempo empezó a darse cuenta que se estaba quedando sordo y le parecía insoportable tener la idea de no poder oír la música que él mismo componía. Deseaba amar y ser amado, y para la mujer que amaba escribió una sonata que parecía una declaración de amor. Sin embargo, nunca le dijo nada a la amada porque era muy tímido. Sabía que era feo y tenía miedo que fuera rechazado. Varios escritores lo describen bien torpe y desalineado. Poco a poco, la amenaza de su creciente sordera lo hacía más solitario. No soportaba la idea de la pérdida del oído. Sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Se refugió en la música, alejándose de todo, dedicándose a componer sin descanso. Como pensaba que Napoleón Bonaparte daría la libertad a los pueblos, compuso la tercera sinfonía. La obra dura lo doble de Haydn y la orquesta es más grande. Muestra a un compositor dispuesto a arrastrar al mundo con la misma fuerza apasionada de Napoleón que quería retratar con su música. Cuando Beethoven supo que Napoleón se había coronado emperador, se enojó mucho y rompió la dedicatoria de la sinfonía.
Es un hombre ambicioso de poder, igual que a todos, exclamó. En esta etapa de su vida, Beethoven escribe obras luminosas, diferentes de los grandes maestros de su época. Su famoso concierto para violín es una muestra de ello. Sus composiciones para pequeños conjuntos de instrumentos son también notables. En ellas se siente la misma pasión en las obras para orquesta. En su sexta sinfonía, Beethoven aparentemente abandona el vigor con que lo caracteriza de algunas páginas de su música. Al momento que aumentaba su sordera, Beethoven se volvía más irritable y se enojaba con facilidad, olvidándose de sus más fieles amigos. Transformó el concierto para piano, dando para este instrumento la misma importancia que de la orquesta, entablando entre ellas una lucha entre los dos. Su séptima sinfonía se deja arrastrar por la alegría desbordante de la danza. Todo en ella son ritmos que se entretejen de manera maravillosa. Beethoven las consideraba la mejor de todas. La infinita imaginación que envolvía a Beethoven lo lleva a escribir 32 sonatas para piano. El desbordamiento de la pasión romántica llena varias páginas. Hacia el final de su vida, Beethoven, siempre carente de afecto, creyó que su único sobrino le iba a dar el cariño que buscaba. Pidió ser su tutor legal, ya que consideraba a la madre que era incapaz de educarlo. Tras una amarga lucha, lo logró, pero el joven resultó ser un irresponsable que no supo corresponder al enorme cariño que su ilustre tío le brindó. A pesar de la profunda tristeza que sentía por su sordera total, compuso en esa época las páginas más espirituales de su música. La última sinfonía de Beethoven, la que incluye un coro final con el texto de la Oda a la Alegría del alemán Federico Schiller. El 7 de mayo de 1824, el compositor apareció ante el público por última vez para el estreno de su obra. Su éxito fue enorme. Durante la ejecución, la gente interrumpía la sinfonía con aplausos. Al terminar, el público, conmovido hasta las lágrimas, se puso en pie para celebrar al gran genio. Beethoven no podía oír la tormenta de aplausos. Estaba quieto, de espaldas al auditorio. Una de las cantantes se acercó a él, lo tomó del brazo e hizo que se volviera como el público lo aclamaba. Poco tiempo después enfermó y Beethoven murió.